IPI Productions se complace en presentar un programa, una plataforma donde se entremezcla la voz de la periferia y el soplo del espíritu. Un espacio para el encuentro de opiniones, ideas y experiencias de aquellos que buscan complacer al Padre en espíritu y en verdad. Bienvenidos a Vivir Volviendo. Bienvenidos una vez más a esta locura llamada Vivir Volviendo. Capitán, ¿cómo lo encuentro? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, la verdad, contentos de estar una vez más con ustedes y ya listo para tocar otro nuevo tema, ¿eh? ¿Cómo venimos con los temas? Hay una lista gigante, una lista enorme de muchas cosas que tenemos que platicar, dialogar y de las cuales se puede sacar mucho beneficio, capitán. Mucho beneficio. El día de hoy no tenemos invitado. La gente se sigue manifestando. Se están invitando, gracias a Dios. Es difícil discernir quién puede pasar por esta mesa, capitán. No, el punto más que todo creo que viene, el problema es con cómo los acomodamos, porque todo el mundo tiene que estar en esa mesa, capitán. Creo Para que todos hay espacio. aquí hay espacio para todos y el problema se nos viene es de cómo los invitamos, quién viene primero, quién viene segundo, pero estamos todavía trabajando en eso. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy, capitán? Hemos estado recibiendo varias sugerencias. Wow, no, ves que era la verdad muy difícil saltarnos esta fecha del 12 de diciembre y no poder hablar de quién más. ¿De quién más que no poder hablar de Nuestra Señora de Guadalupe, madre patrona de las Américas? Entonces, ¿también los bolivianos la festejan? Mucho. Te cuento que la iglesia que está cerca de mi casa es Nuestra Señora de Guadalupe, entonces reconocida creo desde la Patagonia de Argentina hasta Alaska, el norte de Canadá. Entonces, si le hacemos el examen de la guadalupana, usted lo pasa, capitán. Bueno, yo creo que sí, creo que sí, le tengo una especial devoción y hasta he ido a México a visitarla, entonces la verdad que hay mucho amor, mucho sentimiento detrás de todo esto. Pues empecemos con el tema, ¿qué le parece? ¿Por qué no? Comencemos. Bien, entonces si dentro de las enseñanzas de la iglesia tenemos varios dogmas marianos, Uh-huh. definitivamente vale la pena hablar, distinguir de lo que puede ser una aparición mariana y de lo que es una aprobación ante esas supuestas apariciones. Sí, creo que vale la pena hacer algunas clarificaciones porque creo que en especial, Oscar, que cuando llegamos al punto de hablar de la Virgen María, creo que hay mucha gente que a veces se confunde entre qué es una aparición aprobada, qué es una aparición, que la tengo aquí, una aparición autorizada, que la iglesia local permite su culto, y al mismo tiempo, ¿no? Cómo la comunidad católica entiende, ¿no? Las diferentes apariciones y dejar en claro, ¿no? Que se habla de una sola madre. Y eso también nos lleva al tema que vale la pena tocar es, si hablamos de Mariología, que es el estudio, por decir así, sistemático de la Virgen María, tenemos que decir que todo estudio de Mariología es cristológico. Es decir, no se entiende la persona, la figura de María sin Cristo. Para muestra es la práctica del rosario, es decir, como católico cristiano, creces en un ambiente donde se reza el rosario, se medita los misterios de la pasión de nuestro Señor, los misterios de la vida de nuestro Señor. Por lo tanto, es un medio para llegar a Cristo. Definitivamente, yo mucho la comparo con Juan el Bautista, ¿cuál era la misión principal de Juan Bautista? Hacer plano el camino del Señor. Y creo que María es igual otro de esos roles que son completos, ¿no? Que nos muestran de cómo amar, de la fidelidad, de la obediencia, ¿no? De estar ahí a los pies del Calvario, en el nacimiento, en el primer milagro, en la resurrección, una mujer de nuevo.
Entonces, la importancia, ¿no? que tiene de la madre, y a veces también nosotros, a veces, yo digo, a veces la gente, o al menos los hermanos a veces de las iglesias separadas, a veces critican mucho el amor que le tenemos a María, pero yo creo que a María nadie la va a amar más que su propio hijo. Y segundo, no se puede amar la criatura y no amar al Creador. Entonces creo que esa frase a mí me suena mucho en el corazón. Y si hablamos de perspectivas, formas de amar, podemos también hablar de formas erróneas de amar a alguien. Ujú. Y creo que vale la pena también mencionar que sí, efectivamente un culto que no se rinde, que no se ejerce bien, pudiera caer en el extremo contrario, que es un fanatismo. Ujú. Y de eso, pues también hay que mencionarlo, es decir, como Iglesia Católica, como practicantes, miembros de nuestra comunidad han caído en ese extremo. Sí, es una realidad que pasamos, ¿no? Y a la cual creo que no está ajeno a nadie, ninguna religión, Oscar. Creo que muchas de las religiones también tienen esos problemas de cuando el fanatismo llega a, a, a ese punto, convierte las cosas, ¿no? Y creo que María, desde el primer momento, María lo único que trata es tratarnos de llevarnos a Jesucristo, ¿no? Y creo que el único mandamiento que deja María es, hagan lo que Él les dice que hagan. Entonces creo que en ese sentido, María es un rol, nos muestra, es un rol perfecto que nos muestra a nosotros cómo debemos seguir a Cristo, cómo debemos amar a Cristo. Y en ese ejemplo que ella nos da, nosotros podemos tomarlo para acercarnos de vuelta aquí a Jesucristo. Creo que la finalidad de María es mostrarnos al Hijo. Y no creo, estoy seguro, más que seguro, completamente seguro de que María nos muestra de cómo amar a Jesucristo. Bueno, vayamos a las escrituras. Juan 2:5, Ujú, el famoso pasaje de las bodas de Caná. El evangelista Juan es el único que redacta este milagro. ujú, Siendo Juan un evangelista diferente a los sinópticos, decide incluir este como el primer milagro de Jesús. Y si recuerdas la narrativa, es en el contexto de una boda, se les acaba el vino y viene una intervención, por decir así, de María y nos quedamos con esa frase, hagan lo que Él les dice. Entonces, cuando María pide a los siervos, a los sirvientes de esa boda, Jesús interviene y él mismo dice, mujer, ¿verdad? Que es un título venerable, eh, mi hora no ha llegado. Entonces, esa parte de la intercesión de María, que es muy dada dentro de la comunidad católica cristiana, María como intercesora, sabemos de que Cristo es por excelencia el intercesor ante el Padre. No hay otra forma que nos reconcilie con el Padre a través de los méritos de Cristo. Sin embargo, ante la relación que tiene estrecha de madre e hijo, de una manera humana podemos entender que la mamá se da cuenta de muchas cosas y en este caso de la necesidad de un posible problema dentro de la boda, el bochorno de que se terminen las fiestas nupciales a falta de algo que era indispensable, que era el vino en ese tiempo. Entonces ahí es donde viene esta parte de intercesión, no solo que nos lleva a Cristo, sino que lo único que nos pide María es hagan lo que dice el Señor. ¿Verdad? Y es una muestra indiscutible de que ella no es la que hace el milagro. Entonces, erróneamente decimos que María hace milagros, sino ella es más bien la intercesora y la que nos recuerda quién es el verdadero hacedor de los milagros. sí, exactamente, y eso lleva a mucha reflexión, ¿no? En ese primer milagro, que Jesús más que todo lo hace por una necesidad del pueblo, por una necesidad de la madre, por un pedido. Esta vez no es algo que Jesús ve que falta o se preocupa él por la comunidad, más bien es una petición que le llega a él, ¿no? Y le dicen, Jesús, nos falta esto. Y la madre, ¿no? Esa convicción, esa seguridad de saber que su hijo, las palabras, me imagino, del ángel Gabriel, de saber que su hijo es el Mesías, y que su hijo tiene el poder Sí. de- de transformar, de convertir, de renovar, de regenerar. Entonces, yo digo, wow, o sea, ya vemos que desde ahí
Jesús más que todo lo hace por un acto de amor por la comunidad. Y María que ve la necesidad. Y las mamás se dan cuenta de todo, capitán. Sí, lo sabré yo. Que Dios la tenga en Sí, su que Dios gloria. la tenga en la gloria, no. Es que yo digo siempre, Oscar, las madres aman de manera diferente, el padre ama de manera diferente y bueno, creo que también deberíamos hablar un poco de eso porque solo hacer un pequeño paréntesis, este año el Papa anunció que va a ser el año de San José y creo que hay mucho que aprender de San José, Mucho. esa masculinidad, esa manera de seguir, esa manera de ser hombre, esa manera que muchos los conocen a San José por el silencioso. ¿Sí? Pero te digo, sin irme de tema, volviendo al tema de la Santa Madre, ella es la que nos guía, Oscar, la que intercede por nosotros y, y qué mejor a veces que no abandonarnos en la oración de los justos. La oración de los justos el Señor la escucha. Y creo que si nosotros pedimos esa ayuda a los santos para que nos acerquen a Dios, creo que Jesús nos va a escuchar. Yo también creo mucho en la oración del uno por el otro. Ujú. Creo que la oración del uno por el otro es muy poderosa. La intercesión, entonces. Sí, no solo Oscar, la oración sí, yo siempre digo la intercesión de los santos, pero también a veces la oración del uno por el otro de nosotros que vivimos en comunidad, la oración que tú, me imagino que haces todas las noches por mí. Todos los días y en las mañanas, capitán. En Antes de especial, llegar al trabajo, eh, pido mucho por usted para que llegue, primero que nada, que llegue al trabajo, que llegue a tiempo. ¿sí? Y no, yo te digo, eso es importante, la oración entre nosotros, de pedir el uno por el otro para que estemos bien, pero de vuelta, no volviendo a María, ella es la que puede hacer eso por nosotros, nosotros podemos abandonar algunas cosas para que ella de verdad pueda ser ese puente de nosotros. Volvamos pues entonces a María de Guadalupe. La primera pregunta, para usted que sirve al pueblo, en su mayoría mexicano, en esta parte de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿en qué año se aparece la Virgen de Guadalupe? 1531, es un Eh, examen, parece esto. Gracias. Bueno, estaba estudiando mucho, ¿eh? Sí, ahora la pregunta que yo hago Ujú. es, ¿qué estaba pasando en esos tiempos en Europa? ¿Recuerda usted, capitán? 1531, no, a ver, La Reforma. la reforma del Concilio Vaticano. No, la El- Reforma a raíz de Martín Lutero Ujú, y todo, por decir así, el escándalo en esa época oscura, ¿verdad? Dentro de la Iglesia ujú, Católica que necesitaba esa reforma. Entonces viene la conquista, por decirlo así, a quien no le gusta el término, pero llegan los españoles y de otras nacionalidades de Europa a conquistar las Américas y llega esa religiosidad popular, ese deseo de evangelizar, ujú, bien o mal, repito, bien y mal, ujú, transmiten el mensaje. En algunos momentos fue efectivo, en otros no, porque se impuso la religión en muchas partes y se abolió muchos ujú, aspectos culturales, sobre todo de los pueblos indígenas. ujú. Y viene este milagro de María Santísima. Y es ahí donde volvemos al punto de las apariciones que son aprobadas por la iglesia. ¿Tiene el dato de cuántas son las oficiales por la iglesia? Sí, mira, haciendo algo de investigación y creo que llegamos a la conclusión de 10, pero si quieres te las voy diciendo una por una y te digo quién es el vidente también, en qué año generalmente fue. Y Y, y- aquí, y y tal vez, también podemos hablar de por qué María de Guadalupe es quizás un tanto diferente, ¿verdad? sí, Dentro de esas apariciones. sí, claro que lo podemos mencionar y también creo que hay algunos detalles que podemos mencionar. Entre estas 10 casi apariciones marianas que voy a mencionar, hay muchas que son muy conocidas. Por ejemplo, una pista voy a dar: Francia, Portugal, creo que son muy conocidas, pero tienen mucha gente, la gente tiene mucha devoción en esos lugares y creo que hacen hasta a veces peregrinaciones desde los Estados Unidos para viajar hasta allá. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos? ¿Te parece? Sí, Mira, la más antigua, en el año 40, en Aragón, España, la Virgen del Pilar, vidente sí. Santiago el Apóstol. Apóstol, que era uno de
de los 12 De los 12, eso es elegidos, temprano en la iglesia. y por eso el Santo Santiago, Ujú. patrón de España, y la Virgen del Pilar, pues con esa trascendencia. La patrona oficial de España, Así es. del Pilar. Bueno, y de ahí ya nos vamos 1500 años hacia adelante, capitán. Nos vamos a Guadalupe, México. Nuestra Señora de Guadalupe, vidente San Juan Diego. ¿Qué más le podemos agregar, Oscar, a esto? Que creo que ¿Cuál era la traducción al náhuatl de Juan Diego? ¿Qué significaba ahí me pillas, a ver, dime. el águila que habla? El águila que habla. Vea la conexión, Yo ¿verdad? me acuerdo que a ti te decían el águila descalza, no sé por Sí, qué. sí, águila descalza. No tiene nada que ver con el América, No ¿verdad? tiene Yo creo que nada. más bien tiene que ver con el águila. No, ya estamos papaloteando. Ya sé. Bueno, si quieres, después nos vamos a 1830, a Francia. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, vidente Santa Catalina Labour. Bien, Eh, la ubico. pardon for my French. La. Oui, oui. Bueno, después, si quieres, nos vamos a 1846, La Salette, Francia. Nuestra Señora de la Salette, videntes Melanie y Maximine. ¿Qué te No lo parece? conozco. Sí. Después nos vamos a 1858, pero esta la conoces, te voy a dar una pista. Francia. ¿Otra vez Francia? Sí. Nuestra Merci. Señora de Lourdes. Esa señora Lourdes. Vidente San Bernardita. San Bernardita. Sí. Muchas parroquias he conocido en honor a Santa Bernardita. Muy bien. Después nos vamos hasta 1876. En Francia, de nuevo, Nuestra Señora del Carmelo, vidente Estela Faguet, aprobada en 1983. Entonces tomó tiempo en aprobarlas. Tiempo, ¿eh? Ya por ahí Francia viene imponiendo, ¿no? Sí. Una tendencia muy Ujú. fuerte. Después nos vamos a 1917 y bueno, y solo te nombro los 3 niños y ya sabes cuál es la respuesta. Fátima. Fátima, por supuesto. Videntes. Jacinta, Francisco y Lucía. Entonces, justamente hablamos, justamente hicimos un evento, ¿te acuerdas, Oscar? Que le pusimos de nombre Car Ministry, Sí. Autocinema, donde justamente reproducimos esta película de Fátima, lo cual tuvo una excelente Sí, respuesta. la recomendamos. Sí, no, verla. recomendación total para que la vean. Después nos vamos a 1933, a Bélgica, Virgen de los Pobres, vidente Mariette Becco. Está aprobada en 1942. Sí. Sí, y después nos vamos a 1953, a Siracusa, Italia, Nuestra Señora de las Lágrimas. Lacrimación reconocida el 12 de diciembre de 1953. Esa es sería la última de las apariciones aprobadas por la Iglesia Católica que nosotros tenemos o contamos. Entonces, ¿cómo podemos explicar, y aquí está abierto la mesa, para decir, es una sola Virgen, es la Madre de Cristo es una sola, pero tenemos diferentes títulos y la palabra advocación? Porque ahí no escucho muchas otras tantas advocaciones, como la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Cuál es la patrona de Bolivia? Nuestra Señora de Urcupiña. Urcupiña. Y si vamos a Latinoamérica, los países, cada país va a adoptar una advocación. Nuestra Señora Aparecida, Chiquinquirá. Coromotó, Señor de los Milagros. Entonces, esas no necesariamente son apariciones, pero son advocaciones que dentro de una cultura, dentro de ciertas tradiciones, confirman el amor, el cariño a María, pero otra vez, de una manera cristológica, si no, no estaríamos venerando, porque esa es la palabra correcta, y honrando a María Santísima. Así, totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué no, Oscar, por qué no nos explicas un poco qué es para entrar un poco más ya en tema, qué es una advocación? Sí, la advocación, por sus dos palabras, ad y vocare, de un llamamiento, viene a dar el nombre, el título, a una manera de honrar. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a México, hay muchas
por decir así, y esta es la palabra que quizás a veces confunde a la gente, hay muchas vírgenes, Ujú. pero repito, es la misma sola, la advocación corresponde a una tradición y muchas veces dentro del contexto histórico se puede entender cómo nace esta veneración o este culto que se le da a María Santísima a través, repito, de la cultura. Yo recuerdo que en Guadalajara, de donde soy Ujú. originario, es muy famoso Nuestra Señora eh, de San Juan de los Lagos Ujú. y Nuestra Señora de Zapopan. Entonces son esas advocaciones porque corresponden a un contexto cultural específico con ciertas tradiciones, pero que no necesariamente son una aparición, no hay visiones y no es necesario hacer una investigación de parte del Vaticano Ujú. para dar la aprobación. Entonces, ahí reconocemos que hay ciertos permisos del ordinario, el ordinario es el obispo, para poder dar culto a María Santísima. Y qué bueno que llegas a ese punto, Oscar, porque ese punto formalmente se llama apariciones marianas autorizadas por la iglesia local. Nosotros cuando hablamos de la iglesia local, hablamos acerca de las diócesis que tenemos. Y cada diócesis tiene un ordinario, que comúnmente se lo conoce como el obispo. Ese obispo puede aprobar el culto de, de la, de la aparición que haya, pero como dice Oscar, hay diferentes advocaciones que suceden a lo largo de Latinoamérica, pero creo que en gran parte la mayoría están, solo son autorizadas por la iglesia local, lo cual no, lo cual no quita la, el- la intensidad, no quita no quita ese amor, pero sino que más bien es para nutrir la fe de la gente. Y esas, como tú bien lo dices, son aspectos también culturales, ¿no? Que caben entre la comunidad. Totalmente, cultural, porque por ejemplo, volvamos a María de Guadalupe, que es pues de las más conocidas y ya proclamada como patrona de las Américas. Al llegar a este país, a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene su patrona, que viene siendo Eh, no, nuestra es la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, que acabamos de celebrar en diciembre 8. 8. Entonces, esa es una advocación que responde a un misterio específico de María Santísima al ser concebida sin pecado original. Entonces, muchas veces las advocaciones tienen, por decir así, diversas categorías, rasgos específicos que corresponden a pasajes, a verdades teológicas, a conceptos otra vez culturales. Y María de Guadalupe, por todo lo que representa para la cultura, porque volvamos al tema, si en ese momento Europa estaba viviendo una reforma, justamente ese en el Concilio de Trento, donde comienza esta reforma que necesitaba la Iglesia Católica. Y en el Nuevo Mundo, como le llamaban, las Américas, viene este milagro de María de Guadalupe porque estaba viendo atrocidades. Es decir, la Iglesia, primordialmente de España, estaba tratando de evangelizar y no lo había conseguido. De tal manera que el milagro guadalupano viene a confirmar muchos aspectos mediante los cuales la cultura se respeta y mediante el cual se puede hacer un proceso de inculturación en la fe, porque es una aparición que viene a reflejar, por ejemplo, un misticismo. Iba a decir misticismo, sí, sí es misticismo, pero el mestizaje, porque la aparición de la Virgen refleja los rasgos indígenas de la comunidad. Entonces, cuando Juan Diego tiene esta experiencia mística, estas locuciones, así se le llama, cuando dentro del misticismo alguien escucha una voz sobrenatural, Juan Diego es capaz de reconocer primero que nada en su propia lengua, el náhuatl, ve a alguien con rasgos de su propia gente, con vestimentas típicas, ¿verdad? Lo vemos en
el vestido de la Virgen, por ejemplo, trae la cinta negra, ¿verdad?, que era típico de las indígenas cuando estaban embarazadas, el pelo, el manto, es decir, todos estos aspectos culturales que vienen y confirman lo que necesitaba en ese entonces el pueblo, ¿verdad? Entender que Dios estaba con ellos y que efectivamente abrazar el cristianismo era lo que Dios pedía, ¿verdad?, para ellos. Y el milagro se da a tal manera que es donde empieza a ver las conversiones al cristianismo, pero desde otra perspectiva, no desde la imposición, sino desde la libertad de aceptar a través de lo que fue el milagro guadalupano. Y estas cosas que tienen tanto sentido detrás de lo que nosotros solo vemos, van mucho más allá, ¿no? De un sentido de- de solo de amor. La fe en ninguna manera trata de despegarse de la cultura, sino que más bien que van de la mano. La Totalmente. fe y la cultura caminan juntos, porque no significa, amar a Dios no significa que te olvides de todas las cosas que has vivido, de tus tradiciones, de tus modos de hacer algo, de tu modo de comportarte. Más bien solo lo que único que te llama es a empezar a amar a Cristo en el medio en el que tú has nacido, en el medio en el que tú te has encontrado y en el medio con el cual tú te sientes identificado. Entonces eso para nosotros es una revalidación, ¿no? En especial lo de Guadalupe, de venir con ese mensaje, ¿no? Al pueblo indígena, de abrazar el cristianismo. Entonces, si tuviéramos el Nicamapohuatl, el texto, ¿verdad?, oficial de las apariciones, ¿qué pasaje te acuerdas, capitán? ¿Qué pasaje de lo que le dice la Virgen a Juan Dieguito? ¿Qué diría? Saulito, Saulito. Sí, mira, yo de hecho a la gente así, a los que han leído algunas veces alguno de mis emails, uno de mis mantras es muéstrate ese madre, muéstrate que eres nuestra madre. Y hoy día justamente cuando hacíamos ese servicio de oración para la oficina, eh, que le dice, no, Dieguito, Dieguito, no, no estoy aquí, yo que soy tu madre. Sí. Y eso más bien para mí es una afirmación a lo que es mi mantra, porque yo siempre le digo, muéstranos que somos muéstranos que eres nuestra madre. Y hoy ella me lo confirma. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Y eso, otra vez, volviendo al mensaje, bueno, uno de los tantos mensajes guadalupanos, escoge a un indígena que en ese entonces no se consideraban parte de la autoridad oficial de la iglesia, ni dentro de la sociedad para el Nuevo Mundo. Y una vez confirma este mensaje de que Dios escoge al humilde, al sencillo, al puro de corazón, para ser su mensajero. ¿Cuántos grandes profetas, mensajeros hemos tenido en la historia de la salvación Ujú. que reciben esa encomienda de parte de nuestro Señor? Y en este caso, pues a través de María Santísima. Y otro aspecto que me llama la atención de la imagen, porque pudiéramos aquí desmenuzar, no somos Sí. expertos, pero pudiéramos desmenuzar todo el simbolismo, ¿verdad?, detrás del manto, de la tilma, eh, pero no sé si te has fijado que tiene María una pierna doblada en señal como que va en camino. Ujú. Y, y pues en la reflexión teológica lo podemos conectar a la visitación que hace María Santísima a Isabel. Es decir, cuando el Evangelio nos presenta a María yendo a ayudar a Elizabeth, que estaba también embarazada, va en camino y ya llevaba en su vientre al niño Jesús. María de Guadalupe se aparece embarazada y con la rodilla flexionada, que también va en camino a ayudar, en este caso, pues al pueblo mexicano y al pueblo latinoamericano y a todos nosotros que nos sentimos hijos de María Santísima en nuestras necesidades. Y por eso de ahí viene esa frase: Saulito, Saulito, no estoy aquí que soy tu madre. No, iconógrafo me resultó usted hoy día. Tanta teología detrás de esas pinturas, ¿eh? Bueno, algo se aprende por ahí en el camino, Algo capitán. se aprende, ¿no? Y te digo, y la riqueza, ¿no? Que Oscar, me imagino
la riqueza que hay detrás de la pintura que tenemos de la Virgen María, ¿no? Y que nos muestra, ¿no? Que nos pueden dar diferentes mensajes a nosotros y como la conclusión a la que tú llegas, de verdad, esa de estar con un pie por delante y es una invitación directa a nosotros de siempre, creo, también caminar con Cristo, pero también caminar con Cristo por delante de nosotros. Y bueno, de ahí viene otro término que causa mucha controversia, el Teotocos, que lo vamos a festejar el 1 de enero. No me quiero meter mucho en el tema, pero es la advocación María, Madre de Dios, ¿verdad? Ujú. Dios no tiene mamá. Iba a decirlo de otra manera, se oye muy feo. Dios no tiene mamá porque Él es el creador. Sin embargo, cuando entendemos en el griego qué significa Teotocos, en realidad la terminología más exacta es portadora de Dios. Entonces ella lleva en su vientre a Dios, es la que le concede su carne para que se dé esa encarnación a través del misterio de la redención. Y por eso María, portadora, cuando está en esa imagen de embarazada, o sea, porta a Dios, ¿verdad? Ella es la que lleva a Jesús a los demás. Entonces viene a ser una reflexión nada más, capitán. Sí. No, y mira, que Teotocos, mira, y lamentablemente, ¿sabes qué es, Oscar? Eso que a veces que pasa que cuando recibes la teología en inglés, nunca había encontrado o sea, una palabra que resuelva tan bien como tú lo dices, la portadora, porque en inglés es the God's bearer. Ujú. Entonces, y yo a veces bearer, yo lo entendía como la que sostiene, la que carga algo, pero Mm. me gusta más ese término de portadora, ¿eh? Ahí Estamos aprendiendo, capitán, te anotas juntos. una, ¿eh? ¿Un gol? Un gol. Eso sí que Entonces, volvamos pues a María de Guadalupe, hablando de estas apariciones oficiales. Tenemos que decir entonces que hay apariciones que no son oficiales, ni mucho menos aprobadas, capitán. sí, y hace rato nosotros hablábamos de, como tú dices, de la Virgen de Zapopa, hablábamos como de muchas otras que podríamos mencionar, ¿no? Sin ir muy lejos, yo podría mencionar algunas en el sur de Bolivia, en el norte argentino, pero sí hay apariciones que no están autorizadas, que no son oficiales ni tampoco están autorizadas por la iglesia local, por el obispo local, por el ordinario. Y creo que de eso algo he escuchado ahí en la comunidad que algunas veces me preguntaban de que, y sin ir muy lejos, creo que es cerca de aquí, ¿no, Oscar? Sí, sí, sí. Corrígeme, por favor. Creo que he escuchado algunas veces que alguna gente viaja aquí hasta Ohio a venerar A a Cleveland. Cleveland, para ser más específicos, ¿cómo se llama el título oficial que le dieron ellos? Sí, te lo puedo buscar, pero si ya estamos hablando de eso, hay una comunidad que se llaman Ministerio del Santo Amor, y hablo de Ujú, comunidad, dentro de sus páginas oficiales le llaman una comunidad ecuménica. ujú, Eso quiere decir que dentro de las denominaciones cristianas se unen a orar, ujú, lo cual está bien. Nosotros siempre vamos a abogar por el ecumenismo que ujú, tanta falta hace. Pero en esta comunidad llamada Ministerio del Santo Amor, eh, han surgido visiones, en particular de una persona, al grado de que ha comunicado estas visiones y se está generando un culto, es decir, están invitando a las personas a que vayan y veneren y que escuchen de estas visiones. Y nos consta, como tú dices, que de aquí dentro de la arquidiócesis de Indianápolis, gente ha ido y gente nos ha preguntado si pueden o no ir, si son reales, son auténticas, y eso es, como dicen los bolivianos, un quilombo. y bueno, no es la palabra más, bueno, un lenguaje muy coloquial que igual podemos utilizar, pero sí, Sí, me se, retracto, bueno, se puede armar confusión. una confusión y creo que esas cosas está bueno clarificarlas, Oscar. Y bueno, pero Oscar, al final, nosotros quiénes somos para referirnos al Ministerio del Santo Amor, y yo creo que aquí los que sí tienen palabra autorizada son los ordinarios y los obispos, que ellos, me imagino que el obispo se abandona en una investigación para poder hacer una clase
de anuncio oficial, ¿no? Para la Un comunidad, decreto. un decreto. Entonces, creo que hay uno, Oscar, que está, y creo que Ahorita ahí te lo busco. creo que por ahí estaba dando vueltas uno, donde el obispo de Cleveland se manifiesta acerca de esto y nos dice cuál es su punto de vista y Sí, su sentir, y lo cual creo que nosotros como iglesia estamos llamados a caminar con el obispo, estamos llamados a la obediencia de cierta manera, como la obediencia como parte fundamental de nuestras vidas, la obediencia que la vemos, Oscar, desde los primeros discípulos, apóstoles en la iglesia, esa obediencia de seguir y de dejarnos guiar por los pastores los cuales tenemos ahora y nos pueden ayudar a tener una vida más organizada cuando hablamos de temas de la fe y la religión. es lo que confiamos en la autoridad delegada, la sucesión apostólica, el ordinario, el obispo, goza de esa conexión apostólica hasta los 12 apóstoles. Por eso la Iglesia Católica es una santa católica y apostólica, haciendo énfasis que los ordinarios tienen una conexión directa, es decir, que a través de su ordenación, del sacramento de ordenación, hubo alguien que estuvo conectado, hasta eventualmente a la primera comunidad cristiana. Mira, lo encuentro y es dado por el obispo de Cleveland. Ya tiene tiempo, capitán, de Uf, esto. 2009. pero a ver, léelo, por favor. Sí, sí, si me permiten, lo voy a leer. Dada el 12 de noviembre del 2009, queridos hermanas y hermanos en Cristo, un grupo conocido por el nombre Ministerios del Santo Amor y también como los siervos misioneros del Santo Amor han estado activo en el área de Cleveland por varios años. El grupo, este grupo que también se le denomina Casa de Oración Mariana, continúa buscando fondos para desarrollar su centro y apoyar estos esfuerzos. A petición de la Santa Sede, dice el obispo, se me ha pedido que examine y haga juicio sobre las actividades de los ministerios del Santo Amor. Dice el obispo, después de hacer consultaciones con respetados y expertos teólogos y luego de intentos de diálogo con los líderes de ministerios del Santo Amor, estos han resultado sin éxito. Por el bien de los fieles, emito el siguiente decreto. Y le pido a los pastores, administradores y coordinadores de la vida parroquial que lo den a conocer de una manera apropiada, atentamente en Cristo. Y dice así el decreto. En el nombre de Dios, a los laicos y al clero de la diócesis de Cleveland, y bueno, aquí creo que se extiende Ujú. más allá de las diferentes diócesis, a la luz de mi responsabilidad por la promoción y protección de la vida eclesial dentro de la diócesis de Cleveland, y de aquí citas del derecho canónico, haber sido designado por la Santa Sede a actuar definitivamente en el asunto de las alegadas apariciones de Maureen Sweeney Kyle, así se llama la persona que aparentemente tiene estas locuciones. Habiendo revisado el contenido teológico de estas apariciones y locuciones, y habiendo consultado con expertos en este asunto, yo, el obispo en ese entonces, Richard Lennon, obispo de Cleveland, dice lo siguiente. Declaro que las alegadas apariciones y locuciones de Maureen Kyle no son sobrenaturales en origen. Punto claro, capitán. Prohibido, número 2, a los miembros del clero de cualquier jurisdicción eclesiástica a que celebren los sacramentos en los lugares del ministerio del amor santo. Esto quiere decir que vaya un sacerdote, alguien del clero, a celebrar el culto ahí. Ujú. Y número 3, amonesto a los fieles de la diócesis de Cleveland a que cesen reunirse en lugares de los ministerios del Santo Amor, por cualquier propósito religioso, litúrgico, espiritual o hasta devocional. Y por último, número 4, declaro que esta confraternidad de los Corazones Unidos de Jesús y María no es una asociación aprobada para los fieles cristianos de la diócesis de Cleveland y legítimamente no puede usar el nombre católico o referirse como un grupo católico. Este decreto entra a vigor automáticamente. Wow. Eh, muy claro eh, el, el juicio y el juicio de valor que hace el obispo, ¿no? Y la recomendación, como dicen, la amonestación, la recomendación que nos hace a nosotros. Y creo que ya entrarle a darle vueltas más a este tema, creo que Oscar
tal vez ya es hacer, ya queda muy claro con lo que el obispo ha emitido y más bien nos llama a nosotros, ¿no? A la obediencia, a, a- a trabajar en conjunto y dejarnos guiar por la voz del pastor. Entonces creo que ya indagar ahí lo que ha quedado muy claro, creo que ya no, No hay no, más. Más claro que el agua. Al más pan, claro. pan. Al Y vino, al vino. vino, salud. Salud. Pero bueno, sí, bueno, Bueno, entonces es un ejemplo de cómo hay apariciones que, o sea, yo no puedo ir contigo y decirte que, si tú me dices que Dios te está hablando, que es una falsedad o que no es auténtico. No, no puedo dudar de, o no es que no dude, no puedo decir que oficialmente tu experiencia de Dios, alegando que son locuciones, que Dios te está hablando, que son oficiales y que afectan el resto de la comunidad. y son procesos los que se tienen que dar como en toda vida orgánica. Hay situaciones que tienen que pasar. Si alguien está experimentando que tal vez tiene que un encuentro con el Señor, que está hablando de cierta manera, que siente que el Señor le está tratando de comunicar algo, hay maneras y formas de cómo hacerlo. Hay maneras de buscar ayuda para saber si es esto, hey, es esto algo que realmente el Señor me está tratando de comunicar, o es esto algo que tal vez necesita una clase de ayuda profesional. Sí, Entonces creo que el primer paso siempre, yo digo, cuando son temas espirituales, recurrir al párroco, a tu ujú, párroco. Tu párroco sabrá escucharte, guiarte y él también, si es que él siente que esto es algo legítimo, él empezará a elevar el caso, ¿no? A las determinadas sí, para estudiarse. áreas competentes para que se pueda estudiar y de ahí se le presenta al obispo. Y es como pasa con San Juan Diego, es que no es que San Juan Diego empieza directamente en la comunidad a gritar, María! San Juan Diego lleva el mensaje al obispo, ¿no? Y ahí nos da ese mensaje de obediencia, de ir a buscar a la autoridad, al pastor, al representante de Dios en la tierra y decirle, mira, esto es lo que me está pasando. Y como te digo, como todo proceso, pasan Sí. situaciones. A Juan Diego no se lo creyeron inmediatamente, no fue que, Y incluso él huía, no quería. ya no quiero, ya basta, ¿eh? Ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. Así. Entonces, ves que hay procesos y como San Juan Diego también tuvo ese proceso de Sí. ir y de buscar y de asesorarse y de nutrirse y de buscar ese consejo. Y en la iglesia de hoy también nos puede pasar que el Señor esté tratando de hablar con alguien, pero que les digo, cuando ustedes sientan que esto les está pasando, vayan ante su párroco. Y el párroco lo sabría guiar. El párroco A los lo sabe mejor guiar. terminan en el psicólogo, pero Bueno, quién sabe, pero bueno, yo digo ahí, yo confío mucho en las autoridades en las que tenemos, en las autoridades, en las oficinas con las que contamos y con la gente muy capaz con la que está trabajando. Entonces, entonces, como síntesis, si te escucho bien, Dios se comunica con todo mundo, hasta por la sopa, en el silencio del corazón, en la lectura bíblica, en la lección divina, en las manifestaciones externas, en tu conciencia. Pero para hablar de una locución, es decir, de un mensaje, ujú, no es la manera ordinaria que Dios se comunicaría y por lo tanto necesita ser estudiado y ese estudio conlleva un proceso de acompañamiento. ujú. No, exactamente, es lo que tú mencionas es que tenemos el contacto de Dios en la cara del hermano. Dios se comunica todo el tiempo con nosotros, en la oración, en la mañana, en ese despertar, en todo momento. Pero cuando hay esa clase de cosas extraordinarias, Sobrenaturales o extraordinarias. extraordinarias, sobrenaturales, buen punto, yo digo que ahí sí tienen que buscar el consejo del sacerdote y de ahí ya empezará si es que el sacerdote lo ve que hay que guiarlo para otro lado, él les sabrá aconsejar, buscar un psicólogo o tal vez tendrán más entrevistas con otros sacerdotes. Así es. Y termino con este párrafo donde Benedicto XIV es el que aprobó explícitamente la devoción a la Virgen de Guadalupe como una aparición auténtica y él decía, para juzgar la verdad sobrenatural de estas apariciones,
o revelaciones hechas a un solo testigo, la Sagrada Congregación de Ritos establece 3 condiciones. La persona del que se recibe, entonces se analiza a la persona, sus costumbres, su estilo de vida, por qué no decirlo, su santidad, y el examen riguroso de sus afirmaciones, es decir, qué es lo que está diciendo, afirmando, de las señales que ofrece y los efectos que deben demostrar en la perfección de todo lo que es sobrenatural. Entonces, Juan Diego pasa por esto, las apariciones por sí solas, con el mensaje tremendo, cobran vida automáticamente porque de ahí es un antes y un después de las apariciones. Es decir, lo que hoy conocemos como México no se entendería, capitán, sin la aparición de la Virgen de Guadalupe. Estaríamos hablando de otra sociedad y otra cultura por todo el impacto que tiene a nivel general esta aparición. Entonces es por eso que es digno celebrarlo. Partimos desde la Biblia y la fuimos llevando a través de los siglos de cristianidad. Hemos hablado de cómo no debería practicarse una devoción mariana y terminamos con esta frase, pues, que nos lleva al por qué vamos a celebrar el 12 de diciembre. Capitán, pero usted fue a la basílica ya, ¿verdad? Sí, estuve ahí en la basílica, fui a hacer el camino de los cristeros, pero ya es otra cosa que puedo contar en Sí, otra. sí, sí, nos encantaría saber de sus viajes a México, capitán. No, sí, inolvidables. Sí. Con mucho Usted ha viajado más a México que yo, que soy mexicano. Sí, he estado en Tequila, Jalisco, en Tequila, Guadalajara, Jalisco, y en Tequila, Jalisco. la Jalisco. Bueno, esas son. Bueno, No, pero no, no, podemos no. hablar. En otros momentos. Creo que en otra clase de Sí, programa sí, sí, podríamos hablar sí, sí. Pero bueno, hoy día algo que pasó gracioso fue que mientras Oscar cantaba, cuando estábamos cantando, en específico en la parte y era mexicana, y Oscar empieza a cantar y era hispana, y era hispana. No, eran Pero- hispanos. y eran hispanos, digo, Sí. y era hispanos, sí, perdón. Y era hispanos, y yo le miro así, pero, o sea, eso no dice la letra. O sea, Sí, yo trato de inculturar, ¿verdad? De favorecer un eh, poco la cultura latina, ¿verdad? Y bueno, la regué, capitán. bueno, pero Se me bueno, trapió. no, pero esas son las cosas inconscientemente que tienen ¿Sí? mucho sentido. Y como pasa muchas veces en el Evangelio, hay muchas veces que Pedro no lo reconoce, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, pero lo dice creo de una manera De la carne, brutamente. brutamente, o sea, sin darse cuenta de lo que estaba. Me apedríe. Entonces hoy día te salió una de esas cosas a vos. Se me salió, capitán. Lo bueno que estábamos en la catedral, nadie nos estaba viendo, están grabando. Se estaba a reventar aquello, no pasa nada, capitán. No, hay que tomarlo todo por lo que es. Muy bien, ¿qué más podemos decir de la morenita? Señor, espero que la verdad que lo disfruten mañana. Quiero llamar al orden, a la comunidad que con esto del virus, por favor, Sí, que no sobrepopulemos las iglesias, que seamos conscientes, que usen tratemos, su sí, mascarilla, si usen van sus a ir. mascarillas, si van a ir, si ven que tal vez la parroquia está muy colmada de gente, es mejor a veces esperar un poquito y Sí. hacerlo con mucha cauteleza y que la verdad que mañana este encuentro con la guadalupana nos sirva para acercarnos más a Cristo. Yo por último diría que con todas esas precauciones vi por ahí un posting, meme, que decía, este año yo voy a visitarte. Tú no vengas al templo a visitar. Me decía muy bonito. Y número 2, eh, para aquellos, me está llamando Siri, me dice que ya es hora. Para aquellos que pudiéramos o no tener una devoción mariana, o en este aspecto de la advocación de Guadalupe, pudiéramos decir que es nada más compararlo con el amor de una madre. Capitán, mi mamá ya se fue al cielo desde hace años y la sigo extrañando, capitán. Es ese amor materno, nada más. Hasta ahí la dejamos para aquellos que no se sientan, ¿verdad? En esta práctica, en esta devoción. Es simplemente pensar en mamá y como todos añoramos, necesitamos ese afecto que, como tú bien dijiste, solamente lo puede dar ella. Entonces, ojalá que María Santísima pudiera arroparnos en esa necesidad de cariño y afecto que solamente nos puede dar. Así es, capitán. Creo que la verdad
Es hora de cortar. Es hora de terminar, capitán. Es hora de cortar y nos preparemos para mañana. Sí, Nos preparemos en oración desde esta noche. Vamos a recibirla como se merece, en oración. Duérmanse antes de dormirse, si pueden, duérmanse con la Biblia en la cabeza como almohada y ya. pensar en el misterio cristiano que María nos ayuda a meditar. Así es. Pues muy bien, capitán. Así es, gracias. Y nos estamos viendo la próxima semana ya con temas diferentes que se vienen. Sí, nos han pedido varios temas y bueno, se siguen aceptando sugerencias y sigan invitándose al programa. Ok, nos vemos. Hasta luego.